Bien, 23 grados la temperatura a esta hora de la mañana cuando estamos acercándonos al mediodía y el viento en Río Cuarto está tremendo, supera los 40 kilómetros por hora. Las ráfagas a esta altura del año estamos acostumbrados, pero bueno, teníamos la esperanza de que hoy no iba a estar tan intenso como ayer. De todas maneras, usemos el viento a nuestro favor, como todo en la vida. El aprendizaje del pasado que podemos invertir en el futuro también es como este viento que vamos a usarlo con la cola para impulsarnos hacia adelante. Fernando Ibáñez es coach estratégico y hoy nos ayuda a enfocar en este tema. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Paula. Me encanta tu forma de pensar. Bueno, me alegro. Fantástico, con el viento, para usarlo a favor. Con respecto a esto es muy bueno hacernos preguntas con respecto al pasado, ¿no? Y yo digo que hay dos maneras de pasar el tiempo, porque el tiempo irremediablemente pasa y o nos hacemos más viejos o nos hacemos más sabios, ¿sí? Pero el tiempo va a pasar. De acá 5, 10 años, 20 años vamos a llegar. La pregunta es ¿a dónde? Y creo que la forma más productiva de vivir la vida es no repitiendo los mismos errores y no viviendo en automático. Y muchas experiencias, muchas de ellas obviamente no tan gratificantes, sobre todo las dolorosas, bueno, ya que tuvimos que pagar un precio, ¿por qué no capitalizarlo? Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender del pasado para invertir en las decisiones presentes y forjar un futuro distinto, diferente, mejor, superador? Por ejemplo, en este tema constantemente actual de la pandemia y de esto que está constantemente decir, bueno, qué medidas se van a tomar, de la segunda cepa, de la tercera, de la ola, de lo que fuere. Entonces, ¿qué aprendimos de haber pasado la pandemia? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Hacia dónde dirigimos nuestro enfoque? ¿No? ¿Qué medidas tomamos en cuanto al encierro? ¿De qué manera nos sirvió? ¿Qué resultados tuvimos de eso? Nos pusimos un barbijo, ¿qué resultados tuvimos de eso? Esperamos y postergamos el hecho de la apertura, ¿qué resultados tuvimos de esto? ¿Qué resultados tuvimos de encerrarnos? ¿No? ¿Qué resultados tuvieron tus hijos, ¿no? Del encierro? ¿Qué resultados tuvieron de dejar de sociabilizar? ¿Qué resultados tuviste vos? ¿Qué resultados tuviste con respecto a tu trabajo? Para tomar mejores decisiones en este año, ¿no? En lo que se avecina. Porque ciertamente no podemos manejar cómo se avecina, pero sí podemos decidir cómo responder a eso con un plan estratégico, con algo que decir, bueno, yo voy a valorar más esto en virtud de lo que viví. Porque ciertamente siempre un precio estamos pagando. El año pasado como que nos enfocamos mucho en supervivencia, en decir, bueno, obviamente, ¿no? Era algo totalmente nuevo para la humanidad y estábamos todos diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué características tiene este virus y demás? Y que toda nuestra vida de alguna forma fue en derredor de eso. Ahora, decir, bueno, perfecto, esto va a suceder, va a seguir sucediendo, va a estar un tiempo más entre nosotros. Quizás más desafiante que el año pasado, pero necesitamos recobrar fuerzas y tomar decisiones en virtud de en qué queremos que se base nuestra vida. Y teniendo en cuenta en esto, tenemos que ser conscientes de qué necesitamos para ese balance, para ese equilibrio, para que no tengamos esos ratos emocionales, eso de foco, y que un hecho aislado o un hecho externo o un hecho que nos supera controle toda nuestra vida, nos tenga como rehenes. Y para esto hay que ser consciente de en cuántas partes se divide nuestro ser como persona. Tenemos el cuerpo, tenemos el área del alma, de las emociones, tenemos el área de la mente, ¿sí? Y tenemos el área de espíritu. Y necesitamos honrar el balance, porque o si A ver no, que se siempre vamos a entrecortó, estar. Fernando, te interrumpo porque justo se entrecortó la señal y estabas enumerando las áreas hasta que llegaste a la final y no te escuchamos.
Perfecto. Entonces, repaso. El cuerpo, Sí. la parte del cuerpo, la parte del alma, donde están las emociones, la Sí. parte de la mente, donde reside el conocimiento, y la parte del espíritu. Ajá. Y que necesitamos trabajar y honrar estas 4 áreas para un balance y un equilibrio sostenible como personas. ¿Sí? Porque, como vengo diciendo siempre en este espacio, es muy importante asumir el control y la autoridad de lo que sí tenemos poder y que es de nosotros mismos, desde la piel para adentro, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener este balance? ¿Y cómo invertir este aprendizaje del pasado en el futuro? Que yo estoy hablando de la pandemia porque es un tema muy actual, pero puede ser en absolutamente todo en la vida. Esto puede ser, por ejemplo, en temas de parejas, esto en temas de trabajos, en experiencias de amistades, en cualquier tipo de decisión, ¿no? ¿Qué pude aprender? Entonces, ¿el cuerpo qué necesita? Bueno, necesita la salud, necesita ser trabajado, necesito experimentar el placer, ¿sí? ¿Qué necesito para la mente? ¿Qué necesito para las emociones? Para la mente necesito el crecer, necesito el aprender, necesito la visión, el superarme hacia dónde voy, ¿sí? ¿Qué necesito para el área emocional? Necesito amar, necesito experimentar el amor, necesito experimentar el afecto con mis vínculos, con mi familia, con mis seres queridos. ¿Y qué necesito para el espíritu? Necesito trascender. Y esto es fundamental, porque hay personas que creen que si no es por medio de una religión, no se puede cultivar el espíritu, y esto no es así. El espíritu es humano y tiene que ver con seres humanos, y es una parte que nos constituye, de hecho, muy importante, y que no tiene nada que ver, que la religión es uno de los vehículos que se puede utilizar para trabajarlo, pero no es el único. ¿Y por qué es tan fundamental? ¿Por qué es tan fundamental esta parte del espíritu? Lo que trasciende la muerte. Es lo que queremos dejar como legado, el espíritu. Es decir, la conciencia de eternidad que tenemos como naturaleza, el ser humano, es decir, bueno, ¿cómo me hago eterno? Me hago eterno dejando testimonio de mi paso por este mundo. Entonces, ¿qué legado quiero dejar? ¿Qué legado quiero dejar a través de mis hijos? ¿Qué legado quiero dejar a través de mi trabajo como profesional? ¿Qué legado quiero dejar a través de mi amistad? ¿Qué quiero ver en los últimos días de mi vida al voltear para atrás? ¿Qué quiero ver que logré, que hice, que dejé, que deposité en otros? Porque el legado se deja en corazones, quizás no tanto en estructuras, que las hay, obviamente, pero sí en corazones. ¿Cómo perduro? ¿Cómo sigo existiendo aún cuando ya no esté más acá? Entonces, cuerpo, salud, ¿no? Que esto tiene mucho que ver, pero que el año pasado estuvimos enfocados mucho en eso y descuidamos las otras áreas y esto produjo el desbalance. El alma con las emociones y no descuidar, no pagar un precio, no por cuidar solamente el cuerpo descuidemos lo otro, porque si no el cuerpo no va a soportar y se va a desbalancear el resto. No descuidemos las relaciones, el contacto humano es muy importante, el contacto personal es muy importante y no es lo mismo que una pantalla. Y el crecimiento, el sentir que crezco, hacia dónde voy, con el cerebro, con la mente, y el espíritu con el sentido de trascendencia y el significado profundo de la vida. Bueno, qué bueno, me quedo pensando, nos quedamos pensando, y me quedo con el cultivo del espíritu, este elemento que mencionas que, sin decir que lo alejamos de la religión, esto de que también es uno de los vehículos para cultivarlo y que el espíritu es humano, está bueno subrayar eso, que cada uno encontrará su forma para cultivarlo y para realizarlo. Fernando, muchísimas gracias como siempre, te mandamos un abrazo. Un placer, un abrazo, gracias. Hasta luego. Fernando Ibáñez, coach estratégico, hablando de esos aprendizajes del pasado que podemos invertir en el futuro, sacarles el fruto, ¿no? La verdad, muy interesante, podés ir a las notas que quedan grabadas en YouTube.